Bien, buenas noches, bienvenidos a todos. Hoy damos inicio a un ciclo sobre la guerra del Pacífico. Tenemos un invitado de lujo, así que adelante, Maurice, te cedo la palabra para que presentes a nuestro invitado como corresponde. Muy bien, estamos iniciando otro ciclo de historia, un ciclo de conferencias históricas que tiene que ver con la Guerra del Pacífico. Precisamente cuando este 26 de mayo rememoramos el 140º aniversario de la Batalla del Alto de la Alianza, o como la conocen en Chile y en Perú, como la Batalla de Tacna. Y en ocasión justamente a estos 140 años, en realidad vamos a iniciar este ciclo con una primera conferencia que realmente llama la atención por el contenido. Y voy a presentar inicialmente a nuestro expositor, a Óscar Amaya, quien es bachiller del Colegio Don Bosco de la ciudad de Cochabamba. Él es ingeniero de producción, trabaja actualmente en yacimientos petrolíferos bolivianos y además es investigador en temas históricos, pero vinculados con la historia de Aiquile, una población que está entre el departamento de Chuquisaca y el departamento de Oruro, perdón, de Cochabamba, perdón, estoy muy vinculado con Oruro. Entonces, es realmente una población que ha dado mucha historia para lo que ha sido nuestro país. Y efectivamente, en esta oportunidad vamos a conocer lo que fue el diario de Manuel Claros García, un miembro justamente un nacido en Aiquile que concurrió a la Guerra del Pacífico y estuvo justamente en la batalla del Alto de la Alianza. Debemos decir también que nuestro conferencista Óscar Amaya es descendiente en línea directa de este importante ciudadano como fue Manuel Claros García. De esta manera, pues, damos pie a nuestra presentación y Óscar, el auditorio está a tu disposición. Gracias, Mauri, bueno, por la presentación. Gracias, Diego y Juan Alberto, por haberme concedido el día de hoy para poder dar inicio a estas charlas, a estas conferencias sobre la guerra del Pacífico. Como bien decías, querido Mauri, yo provengo de una familia iquileña y justamente uno de mis ascendientes es Manuel Claros García, que fue una persona que participó en la Guerra del Pacífico, y además de eso tenemos la alegría y el honor de conocer un diario que él escribió donde nos cuenta todos los problemas, todas las cuestiones que él tuvo que pasar juntamente con todos sus paisanos, los aiquileños, en la Guerra del Pacífico, ¿no? Entonces estoy muy agradecido. También quiero, bueno, actualmente vivo en el municipio de Sucre. Hoy está de aniversario justamente el departamento de Chuquisaca, y también quiero dar mis felicitaciones por el primer grito libertario que se dio justamente en este departamento. Entonces, ya sin más preámbulo, podemos iniciar la charla. No sé si Deguito nos va a dar una mano con ese tema, ¿no? He querido poner una primera instancia, así podemos avanzar, querido Diego. Un poco de la biografía del aiquileño de Manuel Pati Claros García. Podemos avanzar, querido Diego. Él nació en Aiquile un 17 de mayo de 1856. Gracias a la iglesia de Aiquile pude encontrar justamente su acta de bautizo, donde, bueno, había siempre una duda si realmente Manuel Claros era de Aiquile o no. Entonces, gracias a esta investigación que logré realizar, pude confirmar que efectivamente Manuel Claros nació en Aiquile, ¿no? Posteriormente, podemos avanzar, Dieguito. Él hace sus estudios tanto en colegio como en la universidad, en el departamento de Chuquisaca, ¿no? Y fue una alegría encontrar en el Archivo Nacional un diploma que es egresado como abogado. Hago un paréntesis en esta parte porque más adelante voy a explicar la relación que existía de los aiquileños con el departamento de Chuquisaca, ¿no? Eh, Muchos de los aiquileños iban a estudiar justamente a Sucre por la cercanía que existía. No iban mucho a Cochabamba, más se enfocaban a estudiar
en el departamento, en la ciudad de Sucre, ¿no? Y eso va a, cuando ya se hace una fundación del escuadrón, que lo vamos a explicar más adelante, influyó mucho en el tema del nombre que ellos le colocaron al escuadrón de aiquileños que estuvieron en la Guerra del Pacífico, ¿no? Si podemos avanzar, Higuito, y una de sus obras, justamente de Manuel Claros, escribe un diario de guerra, donde se tiene primero una primera edición en el año 1962 en el periódico La Nación. Ellos lo publicaron en 2 meses, si mal no recuerdo, el mes de junio y el mes de agosto de 1962 en el periódico La Nación de La Paz. Posteriormente tiene una segunda edición en enero de 1980, también en el Departamento de La Paz. Y por último, gracias a unas gestiones de un historiador de nombre José Pradel, que espero que esté escuchando, y también va los agradecimientos a él, por haber hecho ya una tercera edición de la publicación del diario de justamente Manuel Paticlaros, ¿no? Si podemos avanzar, Higuito. Bueno, vamos a empezar el tema del cómo estaba Iquile previo a la Guerra del Pacífico. Antes del inicio de la Guerra del Pacífico, nuestro país pasaba por una de las peores crisis alimentarias, que era causado por una gran sequía que fue acompañada por una peste que afectó a Cochabamba y sus provincias. Iquile no fue la excepción, como también los pueblos aledaños. Roberto Querejasu, por ejemplo, relataba que esta sequía había fomentado la proliferación de mosquitos en los charcos de las quebradas, donde se podía encontrar aguas detenidas, verdosas y malolientes, ¿no? El cual sirvieron como un caldo de cultivo para una multiplicación de microorganismos, creando así, ya en ese momento, y haciendo un paralelismo a lo que estamos viviendo hoy en día, una epidemia de paludismo, ¿ya? Donde se inició en los Yungas de La Paz, penetró el departamento de Cochabamba, penetrando también así algunas provincias, Arques, Tipecipe, Quillacoyo, y eso se fue extendiendo en Clisa, Punata, Tará, Tarani, también Sacaba, y pasó también por Totora, Misque y Aiquile, cubriendo también el departamento de Chuquisaca y alcanzando hasta Tarija. Entonces, podemos ver en una primera instancia que a finales del año 1877 y a inicios de 1878, un año antes de la guerra, tanto todas las provincias de Bolivia, de todas las provincias como en Bolivia en general, no venían en las mejores condiciones para enfrentar una confrontación bélica, ¿no? Por el cual el país necesitaba sobre esfuerzos económicos como humanos para poder movilizar a la población a defender el territorio que fue invadido por Chile en el año 1879. Ahora bien, para más o menos que vean la magnitud del problema que pasó sobre todo en el departamento de Cochabamba, me remito a un historiador que es Augusto Guzmán, quien relata sobre la situación penosa en la que se encontraban tanto la ciudad de Cochabamba como sus provincias, ¿no? Él hablaba, por ejemplo, que solo en el año 1878, en los meses de mayo, junio y julio, habían fallecido por este problema alrededor de 1.237 personas. Y a inicios del año de 1879, en verano, mueren alrededor de 504 personas, de las cuales 115 personas sucumben en las calles sin auxilio. Entonces podemos verificar, por ejemplo, la magnitud en la cual se encontraba Cochabamba y sus provincias. Y como había mencionado un principio, y también lo dice Roberto Querejasu, que Aiquile no fue la excepción de aquel problema que vimos que ocurrió a finales de la década de los 70, ¿no? Si podemos avanzar, Dieguito. Ahora bien, tenemos que analizar, y también lo pongo en debate para otras exposiciones, la naciente vida republicana que tenía nuestro país, ¿no? Ya habíamos hablado de la situación en la que se encontraba, ¿ya? Pero también hay que hablar de que lo más evidente es que no había una cohesión nacional, ¿ya? Bolivia solo contaba con 54 años de existencia como nación, por el cual no había logrado posicionar una idiosincrasia propia, por un lado, lo cual desde el punto de vista político lo hacía dificultoso porque
no lograba los políticos o el gobierno hacer comprender a la población, sobre todo a los indígenas, la causa irreal y concreta por el cual deberían ir a la guerra del Pacífico, ¿no? Por lo tanto, y otro punto que también que se pone en debate es el tema de la considerable cantidad de habitantes de variadas procedencias, ¿no? Ya que había muchas diferencias entre sí con el tema del idioma, los dialectos, etcétera, ¿no? Ahora, ¿por qué me voy a este tema? ¿Ya? ¿Por qué me voy a este tema? Porque justamente una minoría que había logrado esa cohesión nacional era una minoría que era inexperta y mal equipada, ¿ya? Pero demostraba el interés de participar en una guerra con Chile. A lo que me voy, por ejemplo, en el diario de Manuel Claros, mencionan que solo 82 aiquileños asisten a la guerra del Pacífico, ¿ya? Viendo los censos y más o menos haciendo unas proyecciones con la cantidad de población que existía el año 1879 en Aiquile, habían alrededor de 1.145 hombres, de los cuales estaban dentro del rango que el gobierno había decretado para ir a la guerra del Pacífico, pero solo asisten 82 aiquileños. Más o menos es un 7% de la población de Aiquile que se enlista para ir justamente a la confrontación, ¿no? Entonces podemos ver que los aiquileños que asisten, que deciden ir a la guerra, obviamente llenos de patriotismo, de esa cohesión nacional que había hablado hace un momento y que obviamente no estaba aún consolidado en nuestro país, no dudaron en poner todo el esfuerzo y voluntad para asistir a tal acontecimiento, ¿no? Demostrando obviamente el amor que tiene el aiquileño por la patria, ¿no? Si podemos avanzar, querido Diego. Entonces, el inicio de la guerra, obviamente se da después de la invasión chilena a los puertos bolivianos y el gobierno de Daza dicta un decreto el 28 de febrero para empezar a organizar la Guardia Nacional de toda la República. Y Daza en ese decreto ya dividió en dos, uno que era el sector activo y otro el sector pasivo. La primera era conformada justamente por hombres solteros y viudos que tenían entre 16 a 40 años y la segunda por casados y mayores a 40 años. ¿Ya? De esta manera, cada departamento, cada pueblo debía organizar a su población para mandar hombres al frente de batalla. Justamente Manuel Claros en su diario menciona aquello, ¿no? De que una conformación de aiquileños donde estaban entre personas que eran considerados como activa y otros considerados como pasiva. Sí, podemos avanzar, querido Diego. Posteriormente, al decreto que lanza el 28 de febrero, seguramente por el tema de comunicaciones que tarda en llegar estos comunicados a los diferentes pueblos, recién el 18 de marzo de 1879, ya toda la población de Aiquile se reúne en el templo de San Pedro, ¿ya? Bueno, los aiquileños que me están escuchando saben muy bien que la iglesia, bueno, está en la Plaza 20 de diciembre, se reúnen y deciden realizar una protesta, ¿ya? Y conformar una comisión, ¿ya? De aiquileños, de 3 aiquileños, para que esta comisión pueda buscar en todos los rincones de Aiquile a todas las personas que podrían ir o asistir a la guerra. En este caso recae, por ejemplo, en 3 personas, ¿no? Uno es como presidente el doctor Osvaldo Prudencio, que hoy en día, por ejemplo, conocemos a la familia Prudencio en Aiquile, ¿ya? Y recaen otras 2 personas, uno que era el doctor Manuel Soto y otro que es mi tatarabuelo por parte paterna, que era el doctor Martín Amay. Estas 3 personas se encargan justamente de organizar en el pueblo de Aiquile un escuadrón para que puedan ir al frente de batalla, ¿no? Sí podemos seguir, Dieguito. Entonces, este escuadrón de caballería, Junín, tercero de Coraceros, como después lo denominan en la ciudad de Cochabamba, fue fundado el 1 de abril de 1879. ¿Ya? Este escuadrón estaba conformado por 4 comandantes.
El primero era Ricardo Cejas Amaya, el capitán Ricardo Cejas Amaya, el teniente primero Manuel Claros García, que justamente es el que escribe el diario, el teniente segundo Anselmo Trujillo y el subteniente Arístides Vizcarra, que viene a ser el mejor amigo de Manuel Claros, como también su yunta, y bueno, y hay un montón de historias que cuenta Manuel Claros justamente con Arístides Vizcarra. Y de esos 4 comandantes hay una tropa que estaba conformada por alrededor de 78 aiquileños. Entonces, este escuadrón se lo denomina el Escuadrón Junín, ¿ya? Y el cual voy a pasar a explicar en la siguiente diapositiva, querido Diego. El nombre del Escuadrón Junín. Había mencionado en un principio que Manuel Claros, por ejemplo, había estudiado en Sucre, había realizado sus estudios de la universidad en el departamento de Chuquisaca, y además, por varios relatos de Manuel Claros en el diario, la conformación de este escuadrón Junín en su mayoría estaba conformado por muchachos que aún se encontraban en colegio. Ya. Ahora, un poco de investigación en Aquile, con los tíos, etcétera. Muchos de los aquileños empezaban sus estudios en el colegio Junín, que se encuentra en el municipio, en la ciudad de Sucre, ¿no? Sabrán por historia que posterior al 6 de agosto de 1825, Antonio José de Sucre da una instrucción de que se haga una fundación de un colegio que era manejado en un principio por los jesuitas, ya, donde dan el nombre de Colegio de Ciencias y Artes, Colegio Junín, que hoy actualmente este colegio, el Colegio Junín, existe y ha hecho de que muchos aiquileños estudien en este colegio. Ahora, el tema del nombre del escuadrón se da justamente por ese cariño, por ese agradecimiento, etcétera, y muchos motivos de poner este escuadrón al nombre del escuadrón Junín. Entonces, por ejemplo, uno de los que habla justamente Manuel, habla cuando se encuentra con los Libres del Sur, que es justamente un escuadrón de Chuquisaca, él menciona de que fue una alegría verlos en Oruro, ya porque se encontró con sus profesores, con sus condiscípulos y como también a sus amigos del colegio, ¿no? Entonces, hacemos un poco de la hipótesis que habíamos partido de que justamente este nombre se debe al colegio que se encuentra en la ciudad de Sucre. Si podemos avanzar, querido Dieguito. Ahora bien, camino a la guerra. El escuadrón se funda el 1 de abril. Lo dice el diario justamente de Manuel Claros. Y del 1 de abril al 8 de abril hacen un ejercicio de caballería, ¿ya? El día 8 de abril, los 82 aquileños fueron encuartelados y aislados de sus familias, exigiendo a cada uno de ellos de que provean de lo necesario. Este fin no tenía otro que empezar a acostumbrarse a no contar con la familia y amistades. Posteriormente, viene uno de los episodios más tristes que tiene, yo creo, cualquier guerra, sin lugar a dudas, que es justamente la despedida de los soldados con sus familias y amistades, ¿no? Donde existe todo tipo de sentimientos encontrados, pena, nostalgia, melancolía, tristeza, hasta euforia, ¿no? Y obviamente que aquellos sentimientos no fueron la excepción en los soldados aiquileños que estaban dejando el pueblo para ir justamente al frente de batalla, ¿no? Entonces, Manuel Claros relata que el 10 de abril de 1879 se reúnen en la plaza 20 de diciembre los 82 aiquileños y después de una misa juran ante un crucifijo una consigna, ¿no? De defender la patria y no dar la vuelta hasta no vengar el ultraje inferido por la nación chilena, ¿no? Una vez que hacen este juramento entre los 82 aiquileños en la plaza 20 de diciembre y delante de todo el pueblo, que ellos ya van camino a la guerra, ¿no? Entonces salen por la calle Comercio, que hoy en día en Aquile es conocido como la calle Baptista, dando vivas a Bolivia y a Perú, y bueno, ya despidiéndose de la familia que era justamente en el extremo del pueblo de Aquile, ¿no? Entonces de ahí parte justamente ya todo el camino, como pueden ver en el mapa,
De Iquile van a Misque. En Misque logran reclutar alrededor de 28 misqueños que se unen justamente al Escuadrón Junín. Posteriormente pasan por Totora, pasan por Pocona, pasan por Vacas y empiezan a bajar lo que es el Valle Alto, ¿no? Arani, Punata, San Benito, hasta que por fin logran llegar a Cochabamba después de 5 días de viaje. Y obviamente yo lo estoy resumiendo, pero Manuel Claros en su diario justamente hace un detalle de todas las paradas que ellos realizan, bueno, todos los aquileños en los diferentes pueblos donde él cuenta bastantes anécdotas, ¿no? Se encontraba con amigos, con familiares, y bueno, y algunas vicisitudes del viaje. Si podemos avanzar, querido Diego. Ahora bien, llegan los aiquileños a Cochabamba el 15 de abril de 1879, quienes fueron recibidos por el entonces prefecto Manuel Gómez y una gran comitiva de caballeros de la ciudad, ¿no? Lo que cuenta Manuel Claro es que fueron también recibidos por el batallón Padilla, donde tenían una banda y los recibieron de esa manera, ¿no? Entraron a la plaza principal de Cochabamba por la calle San Juan de Dios y después de dar unas vueltas, encuartelaron en un colegio denominado Colón, que no lo he encontrado en Cochabamba, ¿no? Y se encuartelan juntamente con otros jóvenes procedentes de Tarata y de Clisa. Ya el 16 de abril, al día siguiente, ya se funda y les dan un nombre que viene a ser el Escuadrón Junín Terceros de Coraceros de Cochabamba, ¿ya? Donde estaban fundados en 3 compañías. La primera que era o sea, el Escuadrón Junín con 3 compañías. La primera que era de jóvenes de Tarata, la segunda jóvenes de Aquile y una tercera con jóvenes de Misque, haciendo un total de 130 hombres, ¿no? Y obviamente se hizo el nombramiento de jefes, ayudantes, capitanes y oficiales, y por lo que menciona justamente Manuel Claros, era denominado como el Escuadrón de Lujo de la Cuarta División de Cochabamba, porque en su mayoría de este escuadrón estaba conformada por médicos y abogados, ¿no? Posteriormente se les entrega el uniforme al escuadrón y según el relato justamente de Manuel Claros en su diario, habla de que se les entrega zapatos, frazadas, valletilla colorada para ponchillos, se les hace coser uniformes de casimir negro, teniendo los pantalones tiras azules de paño y las gorras coloradas, tal cual está en la imagen que estamos presentando. Esta imagen lo hizo un historiador chileno que justamente por, por las indicaciones del diario de Manuel Claros va haciendo, poniendo los colores que más o menos pudo tener cada escuadrón, ¿ya? Entonces, por lo descrito por Manuel Claros, esta foto o esta imagen realizada por este historiador chileno que es con nombre Patricio Greve, es justamente el uniforme de todo el escuadrón Junín. Ahora, este mismo historiador chileno hablaba también de las armas que se les dio al escuadrón Junín. Ellos portaban un armamento con una carabina norteamericana Remington, que era un modelo de 1871, que tenía un calibre de 11,15 por 58 milímetros. Tenía una lanza de madera que más o menos medía 2,5 metros de largo. Entonces, eso prácticamente es el uniforme y el armamento que le dan al Escuadrón Junín al día siguiente de su llegada. Si podemos seguir, Dieguito. Ahora bien, Manuel Claros menciona, por ejemplo, en su diario, que una vez que se les entregan el uniforme, el armamento, todos los aiquileños se hacen retratar, ¿ya? Se hacen retratar y mandan estos retratos a sus familias en Aiquile. Gracias más bien a ti, Mauri, fuiste la persona que pudo encontrar este retrato de Manuel Claros, ¿ya? Ahora, aquí hago un paréntesis, querido Mauri, bueno, Diego y Juan Alberto, sabrán que Aquile, por ejemplo, es un lugar con una tradición del tema de terremotos, de sismos, etcétera, ¿no? El siglo XX hemos tenido varios terremotos, entre los más significativos el año 58 y el año 98, donde prácticamente buena parte de la población se cayó y al caerse las casas, etcétera, también se perdió mucha documentación, ¿no? Entonces,
Lamentablemente se ha perdido esa documentación que obviamente no va a ser posible encontrarla. Son estos retazos que encontramos en periódicos donde se puede verificar, por ejemplo, este retrato de Manuel Claros, que seguramente lo mandó a su familia después antes de partir hacia Tacna, ¿no? Si podemos avanzar, Dieguito. Luego tenemos este mapa, que es justamente lo que indica cómo de Cochabamba ya parten hacia el departamento de Oruro, ¿ya? Ellos parten el 23 de abril de 1879. Manuel Claros menciona que a las 6 de la mañana se leyó una orden general para salir de Cochabamba. Se reunieron todos los batallones y escuadrones en la Plaza 14 de septiembre. Estaba el batallón primero de Aroma, que estaba conformado por cochabambinos, el batallón segundo Viedma, que estaba conformado por cliceños y punateños, el tercer batallón Padilla, que estaba conformado por tarateños, y el último, el escuadrón Junín, que estaba conformado por aiquileños, misqueños y algunos tarateños, ¿no? Hay un documental bastante bonito del historiador Gustavo Rodríguez Ostria, que habla justamente de la participación de los cochabambinos en la Guerra del Pacífico, y agarra mucho lo escrito por Manuel Claros, ¿no? Por ejemplo, hay una animación que hicieron justamente de la salida de los cochabambinos hacia Oruro. Ya después de encendidos discursos, etcétera, salen por la calle Santo Domingo con repique de las campanas, la música y una lluvia de flores, que es lo que más le llama la atención a Manuel Claros cuando van saliendo de la plaza principal con camino ya hacia Oruro, ¿no? Entonces, después de esta salida, se puede ver, después de Cochabamba van hacia Parotani, van a Tapacarí, pasan por Chaya, pasan por Cuicupampa, luego posteriormente pasan a Paria y ya están a punto de llegar a la ciudad de Oruro, donde llegan un 28 de abril, ¿no? Tardando casi 5 días en hacer un viaje, ¿no? Como menciono, Manuel Claros relata todo lo que pasa en las diferentes paradas de los diferentes pueblos que he mencionado. Ahora bien, ocurre algo curioso cuando están llegando a Oruro, ya que ahí se encuentran con el batallón segundo de Roma, pero sobre todo se encuentran con un batallón que son los Libres del Sur, que vienen justamente de la ciudad de Sucre. No estaba conformada en su mayoría por jóvenes de Sucre, como también de los Sintis de Chuquisaca, ¿no? Que es justamente lo que colinda entre Chuquisaca y Tarija, ¿no? Y fue una alegría de muchos aiquileños, ya que se estaban encontrando con sus amigos de la infancia, se estaban encontrando con sus compañeros de la universidad, como también relata Manuel Claro, se encontró con profesores de su facultad de Derecho, ¿no? No sé si podemos pasar, querido Diego. Ahora, hay algo que relata Manuel Claros, y como había mencionado como en las circunstancias en que estaban yendo los aiquileños, no disponían ellos de grandes cantidades de recursos económicos para sustentar el camino, ¿no? Y hay el comandante general de la Cuarta División y la primera autoridad de Oruro, dispusieron de que salgan el 3 de mayo hacia Tacna, pero no les habían dado los recursos necesarios, ¿no? Y no habían visto la travesía que han realizado, que no iban a encontrar nada en el camino. Y hubo una negativa de darles dinero a los escuadrones. Manuel Claros menciona que se reúne justamente con los aiquileños y logran reunir una caja común de 100 bolivianos y hacen compras de víveres, licores, etcétera, para poder subsistir, digamos, todo el camino desde Oruro hasta Tacna, ¿no? Entonces parten de Oruro, justamente el 3 de mayo, llegan a unos pueblos, a ver, tú Mauri tal vez los conozcas o has llegado a escuchar o si seguirán esos pueblos, pero pasan por La Joya, Papelpampa, Guayamarca, Totora, Curahuara de Carangas, Pairumani, Pasto Grande, Cosapilla, Hospicio, llegan hasta un lugar Bella Vista, donde ya pueden notar los cerros de Tacora, que también es algo que Manuel Claros lo deja establecido en su diario, porque
por la linda vista que él puede ver, y posteriormente llegan hasta Pacha y llegan a Calana, ¿no? Y es justamente en Calana, un 19 de mayo de 1879, donde los aiquileños conocen al general Hilarión Daza, al presidente de la República. Y él obviamente recibe con su comitiva a los escuadrones de Cochabamba que estaban llegando y pronuncia un discurso en donde manifestaba la confianza de los cochabambinos por ser gente valiente y que nunca, y les dice que nunca se iban a separar, nunca se iba a separar de ellos, ¿no? Ahora, aquí pasa algo curioso ya con el tema de la falta de economía. Muchos de los aiquileños, también de los misqueños, venden sus caballos, porque no contaban con recursos económicos, no se les estaba dando ese dinero. Entonces lo venden los caballos y el general Daza, en uno de los reportes que le dan a él, decide un 4 de junio hacer la disociación del Escuadrón Junín, ¿no? Por el motivo que les había explicado. Entonces el Escuadrón Junín los refundan en los 4 batallones ya existentes. Por ejemplo, si podemos pasar a la otra imagen, querido Diego. El 4 de junio de 1879 se disocia el Escuadrón Junín, se refundan los 4 batallones cochabambinos. El 1 de Aroma, 48 aiquileños pasan a este batallón que estaba comandada por Samuel Bolívar. Después, 15 de los más altos aiquileños, como describe Manuel Claros, pasa al 2 de Aroma. Otra parte pasa al batallón Viedman, que estaba comandada por José María Lara. Y por último, pasan los 4 oficiales ya al batallón Padilla, que está. Entonces, de esa manera se deshace el Escuadrón Junín y todos los aiquileños, misqueños y tarateños que conformaban justamente este escuadrón pasan a conformar a estos nuevos escuadrones o batallones, ¿no? Sí podemos pasar adelante, querido Diego. Ahora hay que colocar un pequeño resumen porque por el tiempo que no se puede. Algunas curiosidades que, bueno, que a mí me llamó bastante la atención. Por ejemplo, Manuel Claros tuvo un amigo. El 24 de julio, un buque peruano Huáscar toma de prisioneros al buque chileno Rímac, donde caen prisioneros alrededor de 250 hombres, ya de un cuerpo de caballería llamados carabineros de Yungay, ¿ya? Estos prisioneros son justamente llevados a Tacna, ¿ya? Llegan un 25 de julio y los alojan en esa ciudad, ¿no? Entonces, Manuel Claros, por ejemplo, hace una descripción de estos prisioneros y hablaba de que tenían un pantalón colorado, una pensacola azul con colas coloradas, bota corta con herrajes, etcétera, etcétera, ¿no? Tal cual vemos en la imagen, ¿no? Y él siente una afinidad justamente con un chileno, porque este chileno le cuenta que era estudiante de Derecho en Santiago de Chile, ya era de nombre Luis Barbarán, y se hace su amigo de él, ¿no? Y hay una confianza del chileno con justamente Manuel Claros, porque él se queja, por ejemplo, del trato que estaban recibiendo todos los prisioneros chilenos por parte de los peruanos, ¿no? Me llama mucho la atención esto, Mauri, y vos tal vez más adelante me puedas sacar de la duda. Hablando hace tiempo con un historiador chileno, me decía que podría colocar este nombre, por ejemplo, de este soldado, Luis Barbarán, para ver si ha dejado alguna descendencia y poder encontrar a esa descendencia y poder tener algún tipo de comunicación, porque justamente es curioso, o sería lindo tal vez encontrar personas con el cual mi tatarabuelo haya tenido contacto, ¿no? En la guerra del Pacífico. Más adelante a ver si Mauri me puede dar esta duda que hoy me nació. No sé si podemos avanzar, querido Diego. Voy a comentar bastante resumido algunas situaciones relevantes antes de la batalla del Alto de la Alianza, el traspaso de los aiquileños a Libres del Sur. Resulta que el 6 de agosto de 1879 en Tacna hubo una celebración justamente por
el aniversario de la fundación de nuestro país, por el cual prohibieron que la tropa pueda asistir a estos eventos. Pero obviamente muchos de los bolivianos asistieron a este festejo y al día siguiente, en una borrachera de uno de sus comandantes, que era Samuel Bolívar, decide arrestar a todos los capitanes y oficiales, ¿no? Y entre ellos estaban todos, una buena parte de los saiquileños que habían asistido a este festejo. Entonces Manuel Claros ve una injusticia en este tema y habla con todos sus paisanos y decide pasarse, o deciden ellos pasarse a Libres del Sur. Entonces Manuel Claros le encargan a él justamente para que haga las gestiones y pueda conversar con las autoridades para este traspaso, ¿no? Entonces, este traspaso se da cuando Manuel Claros con algunos alquileños van a hablar justamente con su ministro de guerra, que era si mal no recuerdo, un militar de apellido Joffre, ¿no? El cual lo citan a los alquileños un 28 de septiembre a las 2 de la tarde en el Palacio para que puedan encontrarse con el presidente de la República. Se concretiza aquella reunión, ¿no? Y obviamente Manuel Claros lo relata, ¿no? El encuentro que tienen los alquileños con el general Daza, ¿no? Lo que menciona Manuel Claros es que cuando sale el general Daza al encuentro, lo primero que dice, qué talla tan hermosa, qué simpáticos. Yo formaré una escolta de jóvenes escogidos de toda la legión y entre ellos ustedes serán los primeros llamados, ¿no? Han hecho una honra al país con el paso que han dado y dictaré una orden general esta misma tarde para honrarlos a ustedes, ¿no? Y les preguntan, por ejemplo, qué estudios tienen los aiquileños, ¿no? El cual le responden que dos son abogados y los otros dos son colegiales, ¿no? Y que han hecho todos sus estudios en la ciudad de Sucre y que por tal motivo ellos quieren pertenecer al Escuadrón Libres del Sur, ¿no? Y Manuel Claros le dice empáticamente, nosotros somos aiquineños, hemos fundado un escuadrón en nuestro pueblo, el Escuadrón Junín, tercero de Coraceros, que pertenece a la cuarta división de Cochabamba, y bueno, entonces, de esa manera, Daza, que como obviamente es chuquisaqueño, le gusta ese emprendimiento y le ordena al jefe Castro Pinto para que justamente todos estos cuatro oficiales puedan pasar a Libres del Sur, ¿no? Ya en la tarde, General Daza manda un instructivo, manda una orden, mejor dicho, al cuartel general, donde indicaba que el capitán Ricardo Cejas Amaya, el teniente Manuel Claros, teniente Anselmo Trujillo y el subteniente Aristides Vizcarra pasen al Regimiento Libres del Sur en una clase de soldados, ¿no? Entonces, de esta manera pasan estos alquileños y bueno, más que todo la curiosidad es este encuentro que tiene, ¿no? Con el general Daza, ¿no? Después, Manuel Claros hace un relato cuando hay ya la deposición del general Daza como presidente que se lleva a cabo el 27 de diciembre, cuenta algunas anécdotas de ese día, la tensión que vivían entre todos los soldados bolivianos cuando se estaba cuando se estaba haciendo el retiro de General Daza como presidente de la nación y como jefe del ejército, ¿no? Si podemos ir más adelante, querido Diego. Ahora, otro de los puntos que también habla bastante Manuel Claros en su diario es el tema de las rabonas. Sabrá muy bien que una rabona es conocida como una mujer que de manera silenciosa acompañaba a su marido, a su amante, etcétera, en las interminables campañas militares y que para esa época era mal vista por la sociedad, porque era una sociedad bastante conservadora, ¿no? Y que de cierta manera las rabonas rompían con esquemas que estaban ya preestablecidos, así como también por las autoridades castrenses que no lo miraban muy bien, pero Manuel Claros habla justamente de las rabonas en su diario, ¿no? Por ejemplo, una de las partes que habla es el batallón Loa, después de triunfar en Tapacari, hacen un ingreso a Tacna, triunfantes ellos, ¿no? Justo con los peruanos, y en la última parte del desfile, él menciona que estaban las rabonas de los soldados, quien llevaba todo tipo de alimentos, ¿no? Vinos, sardinas, etcétera, ¿no? Y también hay una parte interesante que habla Manuel Claros y también en algún momento
lo hablaba este historiador Gustavo Rodríguez, que hoy en día es embajador por nuestro país en Perú, hablaba de un encuentro que había tenido justamente una Rabona con el presidente Daza, que se dio justamente antes de ir a Camarones. Entonces, el incidente hablaba de que era una Rabona que le llamaban la Fiera Claros, ya, que era amante de un sargento Claros. No es Manuel Claros, sino es otro Claros del ejército boliviano. Y esta Rabona, que era denominada como la sargento Claros, le dice pues a Daza: mi general, se ha ordenado que marchen al batallón Padilla Camarones, y a mí no se me ha dado el rifle ni las municiones respectivas. Entonces Daza, sorprendido por aquello, eh, pide a su ayudante que le hagan dar todo lo que la sargento Claros está solicitando, ¿no? Y en media hora, y eso lo podemos leer en el diario de Manuel Claros, donde menciona que la señora, que era una señora bastante grandota, era alta, gorda, etcétera, y gritaba desde el tren dando vivas a Bolivia. Era una señora muy forajida, ¿no? Entonces, el diario de Manuel Claros también ha dado indicios a otros temas de investigación, justamente por la participación de las Rabonas en esta guerra del Pacífico. Podemos avanzar, querido Diego. Ahora, un día como hoy, hace 140 años atrás, un 25 de mayo, eh, Manuel Claros relata algo que había presagiado. Él comenta que ese día el escuadrón Usares tomaron 50 mulas cargadas de barriles de agua de 4 prisioneros chilenos. Fueron a verlos por la curiosidad que ellos tenían para ver quiénes eran esos chilenos, ¿no? Y los describe cómo estaban estos uniformados ellos, ¿no? Posteriormente a aquello, les pide a todos sus camaradas y a algunos paisanos de que subieran al morro, ya para ver qué actitud habían tomado la escuadra chilena frente a estos 4 prisioneros que se habían agarrado. Suben al morro, vieron que los buques estaban dándose uno que otro cañonazo, ¿no? Y bueno, y que era también contestado por el morro de Arica. Posteriormente, todos sus camaradas y sus paisanos se echan al suelo, y Manuel se fija al cielo y pudo notar algo que luego les comentó a sus camaradas, ¿no? Que por parte donde estaba establecido el ejército chileno, digo, peruano y boliviano, había nubes negras y densas. Y en la parte donde estaba el ejército chileno, había un cielo que estaba bastante claro. Claro, y él les mencionaba que les hacía recuerdo, mejor dicho, de la proclama que había hecho José Vallivian justamente antes de dar inicio a la batalla de Ingavi, donde las nubes negras, etcétera, estaban sobre el ejército peruano, y el cielo claro estaba sobre el ejército boliviano, ¿no? Donde indicaban de que era un buen presagio por los bolivianos que iban a vencer en esa batalla. Entonces, de la misma manera, haciendo un paralelismo, Manuel Claros les menciona aquello, ¿no? De que no era un buen presagio lo que iba a ocurrir al día siguiente, ¿no? En el cual creó una especie de melancolía entre todos sus paisanos, ¿no? Muchos empezaron a hablar, decían, no, a estas horas nosotros vamos a dejar de existir por defender nuestra patria. Otros preguntaban qué tipo de sepultura nos darán los chilenos en caso de caer muertos. Entonces, un montón causó una zozobra, digamos, en los aiquileños por las declaraciones justamente de Manuel Claros que lo establece en su diario, ¿no? No sé si podemos avanzar, Dieguito. He hecho un pequeño resumen de la revista del Ejército Boliviano que justamente lo hace Manuel Claros, ¿no? Donde establece de manera resumida los regimientos que tenía nuestro país, quiénes eran sus jefes y la cantidad de hombres con el cual contaban, ¿no? Estaba el regimiento Murillo, que estaba compuesto por paceños y orureños, el regimiento Vanguardia por cochabambinos, el regimiento Libres del Sur por sucrenses, potosinos, aiquileños y cinteños, el regimiento de artillería, que estaba a cargo justamente, que una de las figuras importantes, Alejandro Dene, donde uno de sus bisnietos viene a ser un compañero de curso justamente de Diego y un compañero de colegio mío,
el cual hemos estado en algunas disertaciones justamente hablando de, bueno, de nuestros ascendientes. Luego está el escuadrón Coraceros, que está comandado por Héctor Suárez. Bueno, tenemos el batallón de los Colorados, el batallón Sucre, el batallón Loa, el Aroma, que estaba conformado por tapacareños, el batallón Viedma, que estaba entre cliceños, punateños y aquileños, el batallón Padilla, que estaba entre tarateños y aquileños, y el batallón Tarija por tarijeños, el Chororque por chicheños, y el último, el batallón Grau por cochabambinos, ¿no? Luego hace un pequeño resumen, por ejemplo, la ambulancia, que era denominada así, estaba conformada al mando del doctor Zenón Dalense con 22 médicos, un cuerpo sanitario que estaba conformado por 125 personas entre enfermeras, camalleros, etcétera, que eran justamente las personas que tenían que socorrer a los heridos que iban a tener la batalla, y la Iglesia Católica, que estaba a cargo del fray José Mariano Llosa con 4 sacerdotes. Ese era un resumen previo a la batalla del Alto de la Alianza, ¿no? Si podemos avanzar, querido Diego. Ya, no voy a entrar en detalles de la batalla del Alto de la Alianza, sé que mañana nuestro amigo Mauri lo va a hacer con mayor profundidad. Lo único que quiero mostrar acá es justamente donde se puede ver en círculos rojos dónde han estado los aiquileños en la batalla del 26 de mayo, que mañana se recuerda los 140 años, ¿no? Mañana seguramente Mauri nos contará algunas anécdotas que pasó, pero por ejemplo, Manuel Claros nos menciona que es la primera vez en su vida que escuchaba pasar encima de su cabeza los diferentes disparos que hacía el ejército chileno. Hay algunos relatos también que estremece porque él menciona que mientras estaban en la batalla, él veía cómo sus paisanos, cómo sus compañeros del regimiento iban cayendo en la batalla, ¿no? Entonces él, bueno, menciona todas las instrucciones que se les da, los ánimos que se daban entre ellos para seguir adelante en esta batalla, y más o menos culmina a las 6 de la tarde, donde dice, donde ya vieron que esto ya estaba perdido. Entonces él decide con varios miembros de los Colorados, por ejemplo de Bolivia, con algunos paisanos más, deciden retroceder, ¿ya? Y escapar justamente ya del escenario donde ya lo tenían perdido, donde los chilenos ya habían podido penetrar justamente todos los lugares, ¿no? Entonces, de ahí ya él cuenta todos los problemas que tuvo, se encuentra con unos 3, 4 alquileños ahí, y cuenta todo el regreso que ya tienen justamente hacia Iquiles. No sé si podemos pasar, querido Diego. Esta es una foto que he encontrado de él, que me lo dio justamente José Pradel, un historiador. Entonces, la parte más emotiva de este relato, bueno, al terminar es cuando él va regresando, pasa el Valle Alto, y en Tarata es cuando se encuentra con su padre, ¿no? Seguramente su padre andaba haciendo algún tipo de comercio por el pueblo, y se encuentra con su padre, y obviamente no esperaban ellos encontrarse en Tarata, entonces se dan un abrazo, empiezan a llorar, y es bueno, un sentimiento que él seguramente, su padre, una persona que no quería que vaya Manuel Claros a la guerra, porque hay un relato justamente de Manuel Claros que su padre manda un emisario a Tacna ya con plata para decirle que vuelva, que no tiene nada que hacer allá. Entonces él obviamente rechaza aquella invitación de su padre por medio de un emisario, ¿no? Entonces ese encuentro que tiene Manuel Claros con su padre es muy emotivo, y bueno, ya posteriormente van volviendo hacia Iquique, donde también encuentra a su madre, ¿no? Y él menciona de que le encuentra a su madre bastante envejecida, que él piensa, considera que por la asistencia de él a la guerra, envejeció bastante, ¿no? Ahora voy a mostrar algunas fotos ya para terminar esta disertación, querido Diego, si podemos pasar al siguiente cuadro. Este es un cuadro que lo tengo en mi propiedad. Eh, Ahí podemos ver, por ejemplo, una medalla que no es una medalla que le haya entregado que lo haya entregado el gobierno nacional. Creo que en una disertación anterior hacía una pregunta justamente a quién podía pertenecer, y concluimos que esta medalla pudo haber sido entregada en Iquique como un reconocimiento
por su participación en la Guerra del Pacífico, ¿no? Si podemos pasar, querido Diego. Ya. Bueno, en la parte de arriba, a la mano izquierda, es un aiquileño de nombre Alcibiades Uriona, que también fue a la Guerra del Pacífico. Esta foto está en la propiedad de la familia Uriona Montalvo, que también la encontramos en Aiquile. Y bueno, me proporcionó esta foto, ¿no? También hemos podido encontrar de Alcibiades Uriona su espada, ¿no? Que menciona justamente como un héroe de 1880, ¿no? Al lado derecho, querido Diego, hay otra foto de otro aiquileño que asiste a la guerra, que es justamente Ricardo Tapia, que también me fue proporcionada por uno de sus descendientes de Julio Tapia, quien me muestra esta foto que la tiene en la familia. No es otro aiquileño que conformó el escuadrón Junín. Posteriormente tenemos otra foto de ya aiquileños, donde se puede, los que están a mano izquierda son excombatientes de la Guerra del Pacífico, ¿no? Esta foto fue más o menos tomada en el año 1920, data de hace 100 años esta foto, pero lo curioso de esta foto es que está ahí el señor Villafani, que también fue un excombatiente de la Guerra del Pacífico, los dos de la izquierda y el señor de la mano derecha también fue otro excombatiente aiquileño en la Guerra del Pacífico, ¿no? Esas son unas fotos que no es tan conocida en Aiquile, ¿no? Que está en la propiedad de mi familia. Y para terminar hay otra última foto, ya, donde se encuentra justamente Manuel Claros con su medalla de guerra. Seguramente era una celebración de alguna fiesta en Aiquile, pero en la primera plana hay algunos excombatientes de la Guerra del Pacífico que son justamente pertenecientes al escuadrón Junín. Entonces, bueno, con esto yo terminaría mi exposición, querido Diego, Mauri, Juan Alberto. Lo que he querido es eh, contar un poco de lo que cuenta Manuel Claros en su diario y obviamente también manifestar cómo los aiquileños han asistido a esta guerra, han aportado en esta guerra y que también sirva como un principio de una mayor investigación en mi pueblo, que es lo que se quiere transmitir a todos los aiquileños, de que podamos investigar nuestra historia, eh, que es muy rica, ¿no? Que hemos participado en estas confrontaciones y que, bueno, también hemos aportado para el engrandecimiento de nuestra nación. Excelente, Oski, realmente una maravillosa presentación, datos muy interesantes. Es un diario de guerra realmente bastante impresionante, el de Manuel Claros. Hemos tenido oportunidad de leer de principio a fin en realidad este diario más de una vez porque hace un análisis interesante en la revista que realiza justamente antes de la batalla del Alto de Leliense el 26 de mayo. Vamos a compartir algunas preguntas y comentarios que nos llegan justamente a las páginas que estamos, con las cuales estamos transmitiendo. Tenemos un comentario de la revista Historias de Oruro que dice: felicidades, Oscar, muy buena conferencia. Qué pertinente en este homenaje a los 140 años de la batalla del Alto de la Alianza. Leonilda Donaire Quispe dice: gracias al expositor por su aporte para seguir aprendiendo. Freddy Amaya, felicidades Oscarito, orgullo de la familia. Muy bien, Timoteo Arias nos pregunta, ¿dónde puedo conseguir el libro? Mira, el año pasado, no, el 2018, el Ministerio de Defensa, ¿se acuerdan cuando estábamos con el tema de la Haya? Me llama justamente este historiador José Pradel y él me indicaba que había una instrucción justamente del gobierno de hacer una publicación de todos los libros que se habían, bueno, una reedición de todos los libros que se habían escrito sobre la Guerra del Pacífico, ¿no? Entonces, una vez que pasó lo de la Haya, lo que se perdió en la Haya, no le dieron mucho interés ya a hacer una de las publicaciones, ¿no? Pero yo insistí con José y José se movió bastante en el tema de conseguir un financiamiento y se pueda lograr hacer esta publicación. Ahora bien,
tengo algo pendiente justamente que es con Aikile, que queremos hacer una cuarta reedición de este diario, pero ya hacer una presentación más de manera formal en el pueblo, ¿no? Y obviamente queremos también querer hacer las presentaciones en La Paz, en Chuquisaca y en Santa Cruz, porque hay residentes aiquileños que están muy bien organizados. Entonces, la idea es sacar una nueva reedición de este diario y poder hacer conocer toda esta historia en los diferentes departamentos. Es que esperemos que pase este problema de la pandemia y poder retomar este proyecto para que nosotros nos traslademos a estos departamentos y hagamos una presentación formal, sobre todo en los lugares donde existe buena cantidad de alquileños, ¿no? Ujú. Israel Caberos Peña dice muchas felicidades, sigan adelante. Y Mónica Pinto, buena iniciativa. Juan Alberto. Y continuando con las preguntas, tenemos a Johnny Vargas Terceros que nos dice, buenas noches, qué bueno que estas importantes reuniones históricas continúen. Muchas gracias a los organizadores y al expositor por brindarnos esta reminiscencia de la particular Bayuna en la Guerra del Pacífico. Timoteo Arias nos dice, buena exposición, y Rosalena Novillo Gómez, excelente exposición, felicitaciones, un aporte significativo al acervo bibliográfico de Cochabamba y de Bolivia. Mateo Dácar dice, felicidades y hermosa disertación. Leonilda Donaire Quispe, buenas noches al equipo, feliz de estar nuevamente en la transmisión. Eli Gaby Amaya Rocha, felicidades Oscarito, excelente. Ella viene a ser justamente la bisnieta de Manuel Claros, Qué que es bien. mi tía Gaby, ¿no? Interesante dato. El general Adelante. Aurelio Burgos nos dice excelente. Después tenemos a Homero Tapia Rojas, que dice felicidades Oscar, muy buena exposición, que nos nutre de conocimiento de nuestros paisanos de esa época. Un abrazo. Mero Tapia, por ejemplo, querido Diego, viene a ser el bisnieto de Ricardo Tapia, que muestro ahí en la foto. Entonces ellos vienen también, viendo la manera de hacer una investigación, un seguimiento de sus ascendientes, ¿no? Para ver en qué etapa, la participación que tuvieron ellos en esta guerra, ¿no? Oh, perfecto. Oski, sé que estás investigando hace bastantes años sobre tu ancestro Manuel Claros. Tal vez sería interesante que nos cuentes los hallazgos que has hecho sobre cómo fallece él, ¿no? Sobre su muerte. Es una historia Pucha, interesante. si bien la guerra no lo mató a Manuel Claros, lo mató el carnaval de Aikil. Eso sí lo que pasó. Un poco más o menos, pues les cuento de manera resumida. En Aikile, como en todos los pueblos, se celebra a lo grande el tema del carnaval, ¿no? Y lo que cuenta mi abuela, porque fue un cuento de ella, que es obviamente orgullosa por su abuelo, por su participación y todo eso, mencionan que, bueno, un aiquileño había pillado la infidelidad de una de su esposa. Y le dicen que ese aiquileño, bueno, su esposa estaba con ese aiquileño en una fiesta de carnaval. Entonces este aiquileño va a recoger el arma, va a la fiesta, encuentra a su esposa, le da un tiro, pero el tiro no le da ni a la esposa ni a su amante. Le llega justamente a Manuel Claros, que estaba atrás, le llega en la parte del abdomen, ¿no? Su hermano menor de Manuel Claros es Andrés Claros, que viene a ser un médico, que justamente es abuelo de, este, de, este, de este señor poeta, si no recuerdo, Manuel Lara, si tú me sacas de la duda, querido Mauri, que la otra vez hablábamos justamente de él. Bueno, la cosa que hacen todo el intento para salvarlo, y él se andaba desangrando, ¿no? Mi abuela me cuenta que él estuvo casi una semana tratando de salvarle a él, ¿no? Y como era una persona muy reconocida en Aquile, lo meten a la cárcel, obviamente, el señor que había disparado, pero era tan buen tipo, Manuel Claros, que lo mandan llamar a que le había disparado y él antes de morir lo perdona, le dice, no ha sido tu intención darme el tiro, o sea, no era a mí a quien querías matar, entonces te perdono de esto, digamos, ¿no? Y bueno, después de unos días fallece el 22 de febrero de 1917.
Entonces esa es la historia de la muerte de Manuel Claros, ¿no? Como te decía, no muerte en la guerra, pero por un accidente muere en un carnaval de Aquile, ¿no? Bien, gracias. Pues qué un lujo contar con esa información. Y Bueno, creo que me olvidaba, tengo justamente una imagen del acta de defunción de Manuel Claros, donde ahí le hacen una misa cantada y solemne de manera gratuita, no le cobran a la familia por ser un veterano de la Guerra del Pacífico, ¿no? Y está tal cual en su acta de defunción que encontré justamente en las actas de la iglesia de San Pedro de Aquilea. ¿Lograste ubicar los restos, Oscar, de Manuel Claros en Aikile? Te cuento que no. Bueno, yo cuando tenía unos 8 años, te estoy hablando de hace unos más de 25 años atrás, querido Mauri, fuimos con mi abuela al cementerio, ¿no? Y ella decía, bueno, estoy yendo a visitar a mi madre. Y yo recuerdo que, bueno, eran de esos cementerios antiguos, ¿no? Donde solo hay una cruz de madera, ¿no? Y ella decía, aquí está enterrada mi madre y también está enterrado mi abuelo, Manuel Claros. Entonces, ya bueno, ya falleció mi abuela y ya cuando empecé con la investigación de Manuel Claros, me voy al cementerio. Me voy a ir como unas 10 veces, querido Mauro, y he ido con diferentes personas que son personas mayores que tal vez me daban los indicios por dónde podría estar, pero no lo he encontrado, te cuento lamentablemente dónde está enterrado Manuel Claros, ¿no? de acuerdo. Bien, Constantino Rojas Burgos dice, felicitaciones, excelente espacio para rememorar y recordar la historia de nuestros héroes. Sonia Castro Adelante. Escalante nos dice prometedora generación de jóvenes historiadores. Qué orgullo. Saúl Amaya, excelente Oscarito, felicidades. Y Chiqui Obarrio, felicidades Oscar, qué buen aporte. Después tenemos a Jorge Daniel Uriona Lara, un crack, Oscarito. Gracias por iluminarnos e incentivar a estudiar la historia de Aquile. Noelia Cejas Alvarado, excelente disertación. Muchas felicidades. Anita Olivares, felicitaciones desde Antofagasta, Chile. Un saludo a la gente de Antofagasta. Por ejemplo, Paola, Franklin Uriona también viene a ser descendiente de Alcibiades Uriona. Qué bien. Entonces me pude comunicar obviamente con los familiares de varios excombatientes para que puedan escuchar esta disertación y es como te digo, es un orgullo, ¿no? Tener dentro de nuestra familia alguien que haya participado en esta guerra y más aún, ¿no? Que haya dejado un diario, ¿no? Que podamos leerlo y transmitir esta historia, sobre todo en Aquile, ¿no? ¿Verdad? bien, Paola Andrea Amaya dice, felicidades querido hermano, como siempre, buena presentación, saludos desde Sao Paulo. Mi hermana que me sigue desde Brasil, le mando saludos. Elsie Cardona Olmos, bien Oscar, felicidades. Y Modesta Chávez, saludos desde Eternidad, es un aporte valioso. Pregunta si este video va a estar disponible para verlo después. De hecho, sí, va a estar disponible en la página Historias de Bolivia y en las otras páginas donde hemos publicado el video, que son revista Historias de Oruro, Historia de Oruro y Ruta de la Medianoche. Perfecto. Creo que hay algo pendiente también de investigación. Yo considero que la historia, al menos en Aquile, hay un antes y un después, ¿no? Lamentablemente en Aquile nos hemos quedado con un libro que en su momento fue un libro que causó una buena aceptación. El tema, tú lo conoces, Mauri, el libro de Faustino Suárez, donde hace una mención de algunos aiquileños que participan en la Guerra del Pacífico, ¿no? Habla de Manuel Claros, habla de Villafani, ¿no? Pero de ahí como que nos hemos estancado en Aikile con el tema de la historia. No ha habido ya una profundidad de investigación en saber estos temas, como se acabo de exponer, ¿no? Y obviamente lo que queremos esta nueva generación de aiquileños es dejar una historia en esta época para que aquí a 50 años haya otro grupo de jóvenes que puedan dar inicio a lo que nosotros dejemos hoy, por ejemplo, ¿no? Ya sea para refutar, es decir, no, no estaba bien escrita esa parte, hemos encontrado una información de fuentes primarias, etcétera, ¿no? Entonces, estamos en eso, hay bastante gente en Aquile de historiadores jóvenes que estamos en la búsqueda justamente y se nos complica más a nosotros, a los aquileños, como había mencionado en la exposición,
por los diferentes terremotos que hemos tenido en nuestro pueblo, ¿no? Se han caído bastantes casas y con eso se ha perdido bastante documentación. Entonces, para nosotros es un doble reto como alquileños el de buscar en fuentes primarias la investigación de nuestro pueblo, ¿no? Entonces, más bien agradezco a ti, Mauri, Diego y Juan Alberto por esta iniciativa y obviamente también para transmitir esta historia de un pueblo en el cual yo me siento orgulloso, ¿no? Que es Aikile y bueno, y todo lo que representamos y que hemos dado nuestro granito de arena para nuestro país. Bien, continuando con las preguntas, tenemos a William Bedia Vicencio que dice, buena presentación, Oscar Amaya, es un buen aporte a la historia nacional. Del mismo modo, felicitar a los administradores por promocionar este tipo de eventos que permiten nutrir los conocimientos históricos. Anito Olivares consulta, ¿saben si se harán algún tipo de ceremonia conmemorativa a los 140 años de la batalla del Campo de la Alianza? Me conmueve ver la solemnidad de los estudiantes tacneños honrando a los suyos. Saludos de Antofagasta, Chile. Esto quiero comentarlo, ¿no? Lamentablemente, ya el año pasado habíamos hablado con Oski de que teníamos que ir de este año por los 140 años a Tacna, y lo habíamos discutido, ¿no? Pero lamentablemente esta situación de la pandemia nos ha hecho que se suspende y lamentablemente los actos también de conmemoración a nivel nacional parece que se han suspendido por esta situación de la pandemia. Esperemos que una vez que esto pase, pues podamos retomar y rememorar justamente como un justo homenaje a todos a quienes han ofrendado su sangre por nuestra patria. Excelente. Y Mauricio Núñez Fernández Vaca dice, muy interesante ponencia. Esperemos que el diario pueda publicarse pronto. Sí, esperemos que este año o el próximo año podamos hacer ya la cuarta edición y bueno, podemos presentar a todos, ¿no? Que es lo interesante de conocer estos temas, ¿no? Que están olvidados. Así es. Luego también Mauricio Núñez Fernández Vaca, saludos desde Perú y sigan con los videos. José Pradel, oh, qué bien, un saludo a José Pradel, buena disertación, felicidades Oscar. José Luis Amaya González, querido Oski, felicitaciones por este nuevo aporte a la historia de la familia iquileña, al igual a los que colaboran. Esos son los comentarios, realmente ha sido interesante. Yo quisiera complementar con algo más, Oscar, quisiera preguntarte, en la última parte del diario comenta justamente el retorno que hace el ejército en realidad al país después de la batalla del Alto de la Alianza. Y efectivamente los pueblos que tú mencionas, donde se va enumerando, se va citando las poblaciones de La Joya, Huallamarca, Totora, Curahuara, qué sé yo, también todavía siguen existiendo. Y a la vuelta también hay un hecho interesante en el diario, creo que de Manuel Claros, lo menciona cuando uno de los soldados, en realidad que era de origen oriental, se encuentra con su hermana en Curahuara de Carangas. Y al ver a su hermana allí en esta población tan alejada del oriente, decide quedarse a vivir y se queda ahí para siempre, ¿no? Hemos podido rastrear y parece que la familia todavía sigue viviendo en ese lugar, que en realidad vendrían a ser de origen oriental. Una anécdota en realidad que gracias a la pluma de Manuel Claro se ha podido anotar en ese contexto. Y realmente un diario muy interesante, vale la pena leerlo. Quisiera que un poquito nos comentes, Oscar, cuáles han sido las ediciones que hemos tenido del diario. Inicialmente creo que se publica en un periódico, después se publica en la edición del 79, si no me equivoco. Sí, efectivamente la primera edición se da gracias a un periódico de La Paz, que era el periódico La Nación, que lo hacen en publicaciones, si mal no recuerdo, de los días domingos. O sea, cada domingo iban eh, publicando partes del diario, ¿no? Hasta completar, hasta terminar toda la publicación, ¿no? El año 1962. Se hace una segunda edición en enero de 1980, también en el Departamento de La Paz, y este último se lo hace el año pasado, justamente por uno de los que incentivó a esta publicación fue este historiador José Pradel, que también es de la ciudad de La Paz, ¿no? Ahora,
Me preguntarán, querido Mauri, ¿dónde está el diario? El original. ¿Verdad? El que he escrito, ¿no? Manuel Claro se casa, en su primer matrimonio tiene 3 hijas. No, una hija, Teófila Claros. Teófila Claros se casa con Ricardo Rocha y tienen 3 hijas que una de ellas viene a ser mi abuela. Y tienen 2 hermanas, una que se llama Margarita y otra que se llama Victoria. Una de ellas, lo que cuenta, bueno, mi padre me cuenta que en la casa de mi abuela estaba pues el diario, estaba el cuadro, el retrato que he mostrado, estaba la espada de Manuel Claros, estaba su medalla y también dice que contaban con diferentes diplomas de reconocimiento por su participación en la Guerra del Pacífico. Entonces se hace una división entre las 3 hermanas y lo único que le queda justamente a mi abuela es el cuadro que estoy presentando. Una de las tías se va a vivir a La Paz y posteriormente con su esposo viajan a Estados Unidos. Y esta tía se lleva el diario, se lleva la espada de Manuel Claros. Entonces, hay una familia Orchondo, que es justamente con la cual tiene una relación de matrimonio con esta hermana de mi abuela, y no tenemos rastros de los descendientes de la familia Orchondo Roche, que en este caso sería. No conoce nada, porque claro, mi viejo me cuenta de que y estas personas ya podrían tener fácilmente los 80 años, entonces de Facebook no los podemos encontrar, no sabemos si han dejado descendencia o no, y si han dejado descendencia, quiénes son. Entonces, nosotros presumimos que el diario y la espada están justamente en Estados Unidos, el original. Mi padre lo llegaba a conocer, y además varios tíos que me contaban que cuando viajaban a La Paz, a la casa de esta tía, el diario estaba ahí en una mesa donde estaban los libros, ¿no? Y que podían leer lo que había escrito justamente Manuel Claros, ¿no? Entonces, también es otro tema pendiente que tenemos como familia, el de poder primero y de rastrear dónde ha quedado este diario, sus diplomas, su medalla y como también su sable que él tenía. Entonces, esa es una tarea. Lo único que yo tengo en la casa, y eso ha sido un regalo de mi tía Gaby, bueno, que mi abuela Rosa le regaló, es justamente el cuadro que hace poco fue restaurado por uno de los mejores restauradores aquí en Bolivia, que es un amigo, un camarada, Weimar Grimaldos, que él me lo pudo recuperar porque estaba en malas condiciones este cuadro, ¿no? Entonces y otro tema que está pendiente, Mauri, y bueno, también alguna vez lo comentaba con Alberto, ¿dónde podríamos encontrar la lista de alquileños que conformaban el Escuadrón Junín? ¿Ya? Porque no hay listas. Manuel Claros no deja una lista de cuáles fueron los 82 alquileños. Debe escribir, yo lo tengo anotado como 6, 7 alquileños que ponen con nombre y apellido, ¿no? Moisés Delgadillo, Manuel Delgadillo, Moisés Flores, de los que yo recuerde, pero de ahí no tenemos una lista que digan, estos han sido los 82 alquileños, ¿no? O estos han sido la lista también de los misqueños que finalmente forman parte de este escuadrón. Alguna vez hablé con este historiador Pablo Michel, también me comentaba de que no había encontrado ninguna lista. También había averiguado con Gustavo Rodríguez Ostre, que hoy en día está viviendo en el Perú. Yo le preguntaba si en Perú había encontrado alguna información que nos pueda ayudar, digamos, a identificar justamente todos estos soldados. Entonces, tenemos una tarea pendiente, yo creo, entre todos los historiadores, bueno, yo iniciándome como historiador, ustedes con más experiencia, de tratar de encontrar justamente los nombres y apellidos de todos estos excombatientes que han ido a esta guerra y que con seguridad muchos aiquileños han muerto en la batalla del Alto de la Alianza y que están olvidados ahí y que tenemos que tratar de encontrarlos y tratar de hacerles un pequeño homenaje a esta gente que ha dado su vida por este país, ¿no? Excelente, Oscar. Bueno, con respecto a esto de la lista, a mí se me ocurre que habría que buscar en el Archivo Histórico Militar de Miraflores en La Paz, porque si bien está la Sala Gran Chaco, donde están todos los archivos de la Guerra del Chaco, pues toda una habitación llena de estantes,
Al fondo hay un estante bastante más modesto con datos de la Guerra del Pacífico. Y bueno, estando ahí, yo no me quise poner ni siquiera mirar porque era realmente desviarme de la investigación que estaba haciendo en ese momento. Y es que es otro ámbito gigantesco, ¿no? Para ver, pero deberíamos buscar ahí, tal vez con suerte, y está ahí la lista. Esperemos que sí, esperemos que podamos encontrar todas estas listas, ¿no? Mauri, siempre ha sido la pregunta, ¿dónde lo pillamos, ¿no? El Archivo Municipal de Cochabamba. A Juan Alberto le preguntaba si tal vez en las bibliotecas militares que tenemos en Cochabamba podríamos encontrar. En Aquile, olvídense, no hay nada. ¿No? Ya les he dicho, los terremotos han llevado toda la documentación que podía existir de historia, ¿no? Así que es algo pendiente que tenemos, ¿no? Lo que sí es interesante es que posiblemente en La Paz esté cuando dejaron de ser Escuadrón Junín. No es lo más, lo que más yo puedo asegurar. Pero el momento de haber salido de Aikile como Escuadrón Junín, creo que eran 300 y más, ¿no es cierto, Oski? No, de Entonces, Aquile salen 82 alquileños. ok, entonces todo ese número ha tenido que salir mediante una lista que se ha conformado en las actas del Consejo Municipal de Aikile, porque creo que cambian de nombre cuando llegan a Tacna. Entonces, una alternativa en realidad es de que haya esa lista ya, pero cuando han sido refundidos y han sido distribuidos en otras unidades como los Libres del Sur, el Padilla y otros más, es posible que ahí podamos encontrar la procedencia de dónde vienen, porque eso también lo tenemos en otra revista. Y en este sentido va a ser interesante el tratar de indagar. Diego nos ha dado una interesante referencia que también yo estoy pendiente de poder visitar aquel archivo para poder sacar justamente este tema de la Guerra del Pacífico, cuyos registros en realidad son mucho más escasos. Hemos pasado un ciclo de la Guerra del Chaco, hemos tenido mucha gente que ha comentado sobre el tema de la guerra, los asentamientos y demás, pero en el tema de la Guerra del Pacífico es mucho más complejo. Y muy pocos podemos decir ahora que tenemos un ascendiente que ha participado en la Guerra del Pacífico porque lamentablemente las familias no han guardado esa memoria. Entonces vale la pena también invitar a todas las personas a que puedan buscar en sus registros y encontrar justamente a nuestros ascendientes, los abuelos que han participado en la Guerra del Pacífico. Así es. Bien, Oscar, realmente ha sido una interesante conferencia. Voy a invitarte para que puedas dar tus palabras finales en este espacio. Bueno, gracias Mauri, gracias Diego, también gracias Juan Alberto. Bueno, no, el aporte que estoy haciendo lo hago con cariño a la historia. Estoy nuevo en esto, estamos tratando de mejorar las técnicas de investigación y obviamente con el tiempo que uno dispone para poder realizar las investigaciones. Por ejemplo, soy 2, 3 meses que yo estoy viviendo en la ciudad de Sucre y tenía pensado un poquito entrar al Archivo Nacional, pero por este problema estoy imposibilitado a aquello. Y bueno, yo soy muy orgulloso de mi pueblo, de Iquile. Vengo de una, como les mencionaba, de una familia muy tradicional allá que data desde el siglo XVII, creo. Y voy haciendo estas investigaciones para dar un granito de arena para, como te decía, más adelante alguien, a partir de la investigación que yo ya he realizado, pueda dar inicio a otros temas de investigación, que es la idea de la historia en el transcurso del tiempo. Solo eso, querido Mauri, querido Diego, querido Juan Alberto, bueno, agradecidos con ustedes otra vez por permitirme presentar un pedazo de la historia de nuestro país y en este caso la participación de los aiquileños en esta guerra del Pacífico que fue una de las más nefastas para nuestra Bolivia, ¿no? Gracias, Oski. Realmente un privilegio el haberte tenido en este ciclo. Diego, tus palabras finales. Bueno, agradecer a Oski Amaya por habernos compartido su investigación de años. Y bueno, realmente es muy, muy destacable porque encontrar cada elemento que nos ha mostrado, la partida de nacimiento, nos ha hablado de la partida de defunción, las fotografías,
son cosas que toma años buscar, es como buscar una aguja en un pajar. Finalmente cada hallazgo es todo un logro. Así que muchas felicidades, Oski, gracias por tu conferencia. Gracias, Diego. Juan Alberto, tus palabras finales. Bien, agradecer, ¿no? a Oski por haber presentado la exposición de su tatarabuelo, realmente muy impresionante las fotografías que ha mostrado, los datos que ha revelado. Eh, Creo que incita mucho a conseguir el diario, ¿no?, de su tatarabuelo para poder leerlo en extenso. Realmente gracias, Oski, por haber presentado esta brillante exposición y esperemos que pronto se pueda sacar la cuarta edición del diario. Gracias, Juan Alberto. Va a ser así. Dios mediante. Gracias, muchas gracias, Oscar, nuevamente. Gracias también, Diego, por todo el apoyo, el acompañamiento técnico en este proceso, a Juan Alberto por toda la coordinación en armar justamente este ciclo de conferencias que inicia el día de hoy con el tema de la Guerra del Pacífico. El día de mañana son 140 años para recordar la batalla del Alto de la Alianza. El día de mañana vamos a ver la posibilidad de compartir un pequeño documental que refiere a Ildefonso Murguía. Lo vamos a presentar también por este mismo espacio y vamos a continuar con las conferencias desde el día miércoles para luego terminar posiblemente en el fin de semana, dependiendo también de las temáticas que se vayan presentando. Lo que estamos queriendo hacer es justamente presentar algo alternativo a lo que normalmente nosotros hemos leído y hemos escuchado en este ciclo de conferencias o en la temática de la Guerra del Pacífico. Así que gracias por haberse contactado a través de las diferentes páginas: Historias de Bolivia, Revista Historias de Oruro, Historia de Oruro, La Ruta de la Medianoche y además las páginas que hemos compartido de la Guerra del Pacífico, tanto de Chile, Bolivia y el Perú. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias, buenas noches.